Hola, buenas noches. A continuación vamos a exponer el tema del mercantilismo. Encargados de esa exposición son los representantes Valentina Morales, Selene Riascos, Alexandra Realpe y quien les habla su servidor, Joan Salazar. Vamos a exponer brevemente y vamos a ir desglosando esta. Bueno, tenemos en el índice en el cual se consta de todo el tema que se está en las diapositivas, que está muy desglosado y todo el tema a tratar. Bueno, tenemos el mercantilismo. Bueno, el mercantilismo fue una práctica de un sistema político y económico en el cual se fortaleció a varias naciones, en el cual fomentaba la exportación para controlar el comercio colonial a través de sus recursos, que en los cuales eran los metales preciosos, en el cual era el oro y la plata. ¿Qué fue el mercantilismo? Bueno, el mercantilismo fue una doctrina económica y política en los siglos XVI al XVII, donde el cual surgió el liberalismo económico, en el cual donde se basaba como en la nación de las cantidades de metales preciosos, como los mencioné anteriormente, en el cual era el oro y la plata que se poseía en ese entonces. Tenemos, ¿qué fue el mercantilismo? Bueno, digamos que el mercantilismo fue como la fuerza económica que impulsó a Europa para la transformación de reinos en potencias mundiales, basado en riquezas y creencias, en el cual se basaba en el oro y la plata, en el cual fue como una era de estados en controlar el comercio, que crearon el monopolio y compitieron ferozmente para dominar los mercados y los metales preciosos. Bueno, digamos que el mercantilismo forjó eh, la base del capitalismo moderno, mercando, digamos, entre la Edad Media a la Edad Moderna, con un mundo en constante movimiento y ambición. Sigue Selene. Eh, Buenas noches, le voy a hablar sobre los representantes del mercantilismo. El primero sería Antonio Sierra. ¿A qué se dedicaba? A defender la industria nacional. El segundo sería Jean Colbert. Era ministro de Luis XIV y él aplicó las políticas mercantilistas en Francia. El último sería Thomas Moon. ¿A qué se dedicaba Thomas Moon? Era promotor de la balanza comercial favorable. Eh, las características del mercantilismo. La primera sería acumulación de oro y plata. La segunda sería explotar más de lo que importaba. La tercera, fuerte intervención del Estado. La cuarta, protección a la industria nacional. Y quinta, uso de las colonias, perdón, de las colonias como fuente de materias primas. Y por último sería población numerosa como fuerzas de trabajo y ejército. Eh, la línea de tiempo. Podemos ver cómo el mercantilismo evolucionó desde los descubrimientos de su descendencia y llegada del liberalismo. En el siglo XV, del siglo XV al siglo XVI, nace eh, la expansión, perdón, marítima de España y Portugal. En el siglo XVII se fortalece con Colbert en Francia y
en Francia y leyes de Inglaterra. Qué pena. En el siglo XVIII empiezan las críticas y nace el pensamiento liberal. Y por último, a finales del siglo XVIII se impone el liberalismo con Adam Smith. Hola, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre las ideas principales. Tenemos la regulación estatal, los metales preciosos como forma más deseable de riqueza y el comercio como motor de la riqueza. ¿Qué nos quiere decir? El mercantilismo consideraba que la riqueza de una nación se medía por la cantidad de riqueza, en este caso del oro y de la plata que poseía. Para acumular estos, los países necesitaban tener una balanza comercial favorable, es decir, exportar más de lo que importaban. El Estado también tenía un rol central y activo en la economía, no se dejaba todo libre en el mercado y el gobierno intervenía directamente para fomentar las exportaciones. El mercantilismo en la práctica económica, los aranceles elevados. Esto se hacía como para evitar las importaciones, se cobraban impuestos, elevaban los productos extranjeros para proteger la industria nacional. El incentivo a las exportaciones, se fomentaba productos, al vender productos al extranjero para ingresar metales preciosos y fortalecer la economía nacional. En las colonias solo se podían comercializar, perdón, estaban obligadas a vender y a comprar exclusivamente en su país colonizador. Y el Estado regulaba la producción, precios y salarios. También vemos que el impacto del mercantilismo fue negativo y positivo. Bueno, como positivo, vemos que fortaleció los estados al darle más poder económico y político. También impulsó a la industria y el comercio, especialmente manufacturero. Mejoró la infraestructura como puertos, caminos, para facilitar el comercio. Y en los negativos vemos que provocó guerras entre países por el control y el comercio de colonias, limitó el comercio de libre al imponer muchas restricciones y causó inflación porque habían demasiada circulación de oro y plata, lo que subió los precios. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la vestimenta. En el mercantilismo veíamos que habían tres clases, que era la clase alta, la clase media y la clase baja. Entonces, en la clase alta se veía que usaban ropa lujosa, telas finas y adornos como collares, aretes, manillas. En la clase media y baja, pues usaban ropa un poco más simple, eran telas de lino o de lana, que eran como más funcionales, no usaban cosas tan extravagantes, pues no usaban muchos accesorios, porque veíamos que los accesorios pues eran sinónimo de riqueza, y como estamos hablando pues de la clase media, no se veían esa clase de cosas. A continuación les voy a hablar sobre la economía. En la economía, el pueblo o la organización o la población se centraba en acumular oro y proteger su producción local, o sea, en cuidar a su artista de la aldea o la población. En la política, la diapositiva de la política, por favor.
Qué pena, no sé si de pronto se me trabó a mí la pantalla, pero no me sale la economía, la diapositiva de la política. Hola chicas, No me sale ¿escuchan? sí, pero se salieron las diapositivas. La de la política, por favor. Bueno, en la política veíamos que era el rey el que controlaba todo. El rey trataba de apoyar a las empresas nacionales y pues ayudaba a creaba colonias nuevas. Entonces, veíamos que todo esto era muy importante porque pues ponía impuestos a los productos extranjeros buscando de que todo se tratara de comercializar dentro de las propias colonias para conseguir oro, plata y materias primas. En cuestión de la religión, por favor, la religión. En la religión vemos que se habían dividido como en dos partes, una en la cual la iglesia respaldaba al Estado, en donde la iglesia tenía unas bases muy claras, en donde pues el oro, el dinero, los lujos no eran su principal, sino la fe. En cambio, el calvinismo, que es un tipo de religión que se generó en esa época del mercantilismo, donde hablaba de que Dios apoyaba las riquezas, donde favorecía el ahorro y el trabajo duro. Decía, si una persona está trabajando arduamente y duro, pues puede ahorrar y tener dinero. O sea, en esta religión del calvinismo podían haber personas ricas. En cambio, pues en la iglesia no se veía tan bien esto. En la cultura. En la cultura era una forma de vida donde el poder del rey y la riqueza eran lo más importante. O sea, no era como en estos tiempos de que vemos que de pronto cada persona como que tiene sus culturas, no. Allá la cultura la daba el rey. Lo que el rey dijera era lo que se hacía. El lujo, la obediencia y el comercio era lo que más movía la cultura. Y el arte era mostrar el poder del rey. Entonces allá el arte se enfocaba mucho pues en como en ser aprobado por el rey. Eh, por favor, la diapositiva de la conclusión. Perdón, déjamelo ahí en la conclusión, pero pues analizando un poquito más de lo de la cultura, en el mercantilismo no importaban las culturas de otros países, sino lo que ellos pensaran, ¿no? En conclusión, vemos que el mercantilismo marcó el paso de la Edad Media al mundo moderno, que bien ayudó al crecimiento de los estados, también generó desigualdad y conflictos. Su legado nos recuerda cómo la economía, la política y la sociedad estaban conectadas. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Digamos que en la parte del mercantilismo tenemos, digamos, una frase en el cual, digamos, fue muy utilizada en esta época, en el cual habla sobre la cantidad del oro y la plata, que habla, digamos, que la riqueza no es de una nación, que no se mide por la cantidad de oro que tiene, ni la plata, ni lo que posee. Bueno, eso nos quiere decir, digamos, que una nación no se mide por su riqueza, sino, digamos, por su colonialismo en sus culturas, sus religiones, como lo mencionó anteriormente nuestra compañera. A recalcar. Bueno, eso sería como todo. Muchísimas gracias a los que hicieron partícipe de esto. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Joan, por favor, dejar de compartir. Ve de grabar.